Buenas noches con todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que estemos listos estos días para empezar con los nuevos temas. Buenas noches, Doc. Buenas noches, Doc. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Vamos a ver hoy día, bueno, ya terminamos tiroides, testículo, entonces hoy día, como les decía, tenemos todavía mama y Doppler que nos falta, pero hoy día le vamos a anexar también una clase de abdomen agudo, que también es muy común. Entonces vamos a ver apendicitis aguda, que es la patología más común, y algunos extras por ahí, ¿ya? Entonces, bueno, para no retrasarnos, empecemos con la exposición. Bueno, como les decía, vamos a hablar hoy día de apendicitis aguda, una patología muy común en la práctica de ecografía. Hay muchos pacientes que llegan con dolor abdominal y pues de la emergencia nos lo refieren para pensando en una apendicitis aguda. Obviamente que no siempre es apendicitis aguda, pero bueno, en este caso nos los envían y a veces sí se colapsan los servicios porque en realidad pues, no saben pedir adecuadamente el examen. Entonces, en el caso de que cuando que nos pidan valorar apéndices directamente, no hay ningún problema, pero a veces solo piden ecografía abdominal y no piden que se haga para apéndice, nada. En ese caso, cuando tengamos el paciente, como siempre les digo, nosotros preguntémosles al paciente cuál es la clínica que él tiene, cuáles son los síntomas, desde cuándo. Entonces, pues, si les envían en el pedido un eco de abdomen, la superior o lo que sea, pero si ustedes le preguntan y el paciente le refiere dolor en fosa ilíaca derecha o la clínica parecida a una apendicitis aguda, pues así no nos pidan en el estudio, hay que rastrear el apéndice, porque puede ser el caso de que no le rastreemos apéndice y a la final sí tuvo la patología y nos dedicamos a rastrear lo demás. Entonces siempre ver la clínica del paciente. Bueno, como siempre, los objetivos de nuestra clase: determinar la epidemiología y la clínica de la apendicitis aguda, reconocer hallazgos ecográficos de apendicitis aguda y visualizar complicaciones de la apendicitis aguda, que aquí pues depende del tiempo en que sea valorada el paciente. Vamos a ver algo de anatomía, epidemiología, clínica, hallazgos ecográficos y, como les dije, complicaciones y algunas patologías parecidas a apendicitis aguda que nos harían confundir. Bueno, siempre vamos a empezar con anatomía. Entonces, en este caso, como les decía, todavía sigue siendo un reto diagnóstico la apendicitis aguda. Más porque en el caso normalmente se le diagnostica clínicamente por las escalas que hay y bueno, por los síntomas que tiene clínicamente ya se puede decir que tiene apendicitis aguda, ¿no? Entonces, más si ya se tiene una clínica que nos dice que es apendicitis, la edad del paciente que corresponde más o menos a ese laboratorio, pues en sí el paciente ya no tendría que pasar por un examen de imagen, que sería la ecografía y la tomografía. Entonces, ahí ya depende de la valoración que tengan con los pacientes. A veces no digo que saturan los sistemas de las ecografías, más porque ya tienen la clínica. Entonces, a veces también eso hace que se retrase el diagnóstico y, por tanto, el tratamiento de los pacientes. Bueno, entonces, el apéndice más o menos mide de 6 a 12 centímetros. Está en la región posterior interna del ciego y de 2 a 3 centímetros de la unión iliocecal. Entonces, más o menos, esta es la imagen que la veríamos en un esquema, una imagen normal, ¿no? Termina en un saco ciego, ¿no? Las características. Ese día ya vimos también intestino. Cuando vimos anatomía de intestino, también vimos las paredes. Bueno, en este caso,
Recordemos que las paredes del intestino, igual que el apéndice, tenemos una serosa, una muscular, una submucosa y una mucosa. Estas son las capas que normalmente va a tener el apéndice. Entonces, si le vemos, tendría todo esto que está en ecogénico. ¿Se acuerdan ese día que veíamos que las diferentes capas eran de diferentes ecogenicidades? Entonces, todo esto sería la pared. Y lo del centro sería la luz apendicular, que como es un saco ciego, siempre nosotros cuando lo rastreamos con la ecografía, vamos a ver que lo seguimos a esta imagen y va a terminar en saco ciego, a diferencia del lirio, que tiene continuidad, ¿no? Y el diámetro pues es diferente. Pero el apéndice no está en un solo sitio, sino que lo podemos encontrar en diferentes lugares. Es decir, que por esto también a veces no la podemos observar directamente en la ecografía, y lo que vemos son hallazgos asociados a la apendicitis aguda antes de que encontrar la apendicitis. Entonces, la más común es la retrocecal, en el 65%. En el 31% la pélvica o la pelviana, la subcecal, que está en el 2%, la preiliar en el 1% y la paracólica derecha y la posiliar en el 0.4%. Entonces, esas son las ubicaciones que más o menos viene la apéndice. Entonces, la idea es buscar, pero a veces la constitución del paciente, el aumento del gas del paciente no nos da para ubicar adecuadamente el apéndice, pero como digo, ya vamos a ver más adelante, hay hallazgos asociados que nos hacen predecir una apendicitis. Otra vez el apéndice es un tubo ciego con un lumen estrecho que está con líquido, ¿no? En el 35% vamos a encontrar un fecalito en la obstrucción. Entonces, si nosotros vemos una imagen de así, en un saco ciego, en la fosa ilíaca derecha, con una imagen con una calcificación dentro, que es un fecalito, pues es una apendicitis aguda. Y 65% no va a haber la causa aparente para la obstrucción. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Esto es un apéndice normal, un diagrama de un apéndice normal. Entonces, cuando hay la obstrucción, empieza a haber fluidos en la mucosa y empieza a aumentar la presión intraluminal. Este aumento de la presión intraluminal por la obstrucción va a causar la cascada inflamatoria que se activa en la prostaglandina, las citoquinas, toda esta cascada, y va a hacer que empiece a haber temporalmente isquemia. Entonces, si la obstrucción persiste, va a haber ya necrosis, y bueno, van a haber aumento de bacterias también, y pues por último va a haber perforación del apéndice. Entonces, esto depende del tiempo también que se dé para el diagnóstico. Normalmente la mayoría se diagnostica en esta parte, y ya cuando está complicada, pues no son muchos. Entonces, si tengo una obstrucción del lumen del apéndice, tengo dos condiciones. Una obstrucción que es espontánea, que se resuelve espontáneamente en el 20%, y una obstrucción que persiste, que es el 80%. Estos son los pacientes que llegan con clínica, se les hace laboratorio, ecografía y ya salieron positivos. Entonces, puede ser que todavía no se haga el diagnóstico exacto, que se perfore, hay una perforación, o también perforación y engrosamiento de la pared. Entonces, si hay una perforación, puede haber peritonitis, sepsis, y pues esto van a llevar a la muerte. O también las complicaciones, que son la formación de abscesos, y esto a la final, eso es cuando hay un absceso, se puede drenar, o se pueden drenar espontáneamente al intestino, vagina, vejiga o piel. O hay algunos que también se reabsorben. Entonces, antes la mortalidad era del 10 al 20%, ahora solo es del 0.1%. Entonces, ¿cómo llega el paciente a la sala de emergencia? El paciente va a llegar con fiebre, dolor y sensibilidad localizada, leucocitosis, náusea y vómito. Cuando se le hace el examen físico, va a tener signos, como son los más comunes, el Matt-Burney y Robson. Bueno, hay una infinidad de signos para ecografía, pero bueno, esto es el Matt-Burney, que es el más claro, que incluso con la ecografía nosotros, si presionamos en la fosa ilíaca derecha, vamos a tener un Matt-Burney ecográfico positivo. Entonces, esta es la clínica del paciente.
Primero va a decir que el paciente siempre refiere que empezó el dolor en el epigastrio. Entonces siempre preguntar dónde empezó el dolor y después se dirige hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces ya tenemos la clínica del paciente. Bueno, ustedes esto manejan también súper bien, ¿no? Pero hay que hacer un recuento siempre de todo para los hallazgos ecográficos. Entonces ya tenemos nosotros la clínica del paciente, nos enfocamos ya en que tenemos un paciente con un abdomen agudo. Entonces nosotros vamos a ver el laboratorio. Normalmente se pide una biometría que nos interesan los leucocitos, los neutrófilos y un PCR, ¿no? Entonces los glóbulos blancos están aumentados en el momento de que llega el paciente, en el momento del diagnóstico. Cuando llega van a estar aumentados, pero si ya pasaron 12 a 24 horas, van a regresar a la normalidad. A diferencia del PCR, que en cambio está normal durante 6 a 12 horas y luego se va a aumentar el PCR. Entonces, teniendo en cuenta ya la clínica, ya llegó el paciente, le hicieron la anamnesis, le hicieron el examen físico, tienen esto de laboratorio. Entonces ya creo que con esto que un paciente tenga leucocitosis, tenga todo lo anterior, ya es una apendicitis aguda por clínica y en realidad el diagnóstico de la apendicitis aguda es por clínica. La ecografía sería solo cuando se tenga alguna duda diagnóstica, de verdad que no se tenga clara que sí hay algunos pacientes que tienen apendicitis aguda y no es claro el cuadro clínico, o en el caso de que ya se piense complicaciones y tengamos que ver, pero en realidad por una apendicitis que ya por clínica no tendríamos por qué hacer la ecografía. Bueno, entonces normalmente el diámetro del apéndice, se ha hecho varios estudios y se ha visto que el diámetro del apéndice, cuándo es normal y cuándo va a ser ya patológico. Entonces existe una superposición entre el diámetro del apéndice normal e inflamado. Entonces hubo un punto de corte que entre más de 7 milímetros, el 7% del apéndice eran normales. Y un punto de corte que más de 6 milímetros, el 27 de apéndices es normales. Entonces, en este cuadro, acá tenemos en verde, las apéndices normales y todo lo que está en gris o en negritos, las apéndices inflamadas. Entonces, aquí dice que estamos en 8 milímetros y a pesar de que hay en 8 milímetros el apéndice, hay una frecuencia de que tenemos apéndices normales. Entonces, a pesar de que el diámetro tiene 8 milímetros, se vio en esos estudios que el apéndice estaba normal. Incluso acá, miren, tiene 11 milímetros y salido el apéndice normal. Igual acá, con un diámetro de 6 milímetros, obviamente que va a aumentar y tenemos apéndices inflamadas. El 8% de pacientes van a desarrollar apendicitis. En Estados Unidos, aproximadamente el 300,000 personas se someten a una apendicectomía. Y pues antes del eco y del ATAC, la apendicectomía negativa era del 30%. Aquí una imagen de la fosa ilíaca derecha para más o menos reconocer las estructuras y más o menos guiarnos. Esto es normal, entonces quiero que se grabe en esta imagen. Esto es normal. Entonces acá vemos, nos dirigimos a fosa ilíaca derecha. Normalmente vamos a ver apéndice con el transductor lineal para ver superficie, porque es parte de intestinos. Entonces vamos a ver que delante, aquí están los vasos ilíacos. Delante de los vasos ilíacos está el apéndice, cuando es pues las posiciones normales. Aquí tenemos el ciego y recuerden que el apéndice es una prolongación de la parte postero interna del ciego. Entonces, esto es ciego y en la parte postero interna está el apéndice como un saco ciego, ¿no? Tenemos acá piel, grasa, músculos y acá tenemos ya asas. Esto es ilion terminal, si vemos. Entonces, esta es la unión ileocólica, ciego y de aquí sale el apéndice. ¿Ya? Entonces, eso sería lo normal. Detrás de los vasos está el psoas. Miren cómo está esta grasita. Está normal, no está engrosada, no hay cambios de cogenicidad. Esta es la imagen normal que nosotros tendríamos que ver. Obviamente que no siempre vamos a ver el apéndice normal. No siempre se la ve un apéndice normal.
Entonces, aquí unos hallazgos para ya adentrarnos en sí en los hallazgos ecográficos, un resumen de cómo es un apéndice normal y una apéndice inflamada. Entonces, aquí vamos a ver que en un apéndice normal puede visualizarse solo en un 30%. Y una apéndice inflamada la podemos ver en 80, 90%. Entonces, es alto lo que sí se la puede visualizar. Obviamente que los demás, que no, el 10% que tal vez no se la puede visualizar, sea por las condiciones del paciente. El diámetro 73, cuando es normal, el diámetro en el 73% es menos de 6 milímetros. Inflamada, el diámetro es 93% más de 7 milímetros. En el apéndice normal es compresible. En inflamada no se comprime. Nosotros hacemos con la ecografía la presión en la fosa ilíaca derecha, ya viendo el apéndice, lo ubicamos al apéndice y presionamos y vamos a ver que no se comprime. Y si nosotros vamos a ilion o a parte de ilion, de intestino, hacemos lo mismo. Hacemos la compresión y vemos que el asa se comprime y que pues tiene movimiento y peristaltismo. En el apéndice normal, la grasa periapendicular está normal. Todo lo que les decía que era la grasita, todo está normal, no está inflamada, tiene escasa vascularidad, es móvil, la apéndice normal se puede mover y a menudo contiene aire. Y en una inflamada, pues la grasa está inflamada, más después de las 12 o 24 horas, es por eso que ya más o menos ya hay más complicaciones. Hay alta vascularidad de la pared del apéndice, no se mueve, es una posición constante y fija, y raramente contiene aire. Entonces ya sabemos cuál es la clínica, sabemos el examen físico, laboratorio, ya más o menos sabemos cómo le vemos en una ecografía normal. Ahora vamos a ver los hallazgos ya ecográficos o patológicos de una apendicitis aguda. Ya, entonces, como les dije, es aperistáltica. El apéndice no se mueve cuando está inflamada. Entonces, si nosotros vemos una asa o un apéndice normal, tiene peristaltismo y se mueve. No aumento bastantísimo del peristaltismo, pero sí tiene su movimiento normal. En el caso de apendicitis, no se va a mover. El diámetro, como ya conversamos, entonces, si nosotros les preguntamos cuál es el diámetro, que tiene que tener una imagen apendicular para que sea apendicitis aguda, ustedes me van a decir que es más de 6 milímetros. No pueden ya equivocarse, pues ya no. Entonces, más de 6 milímetros tenemos el diámetro. Lo medimos en antero-posterior. Esta imagen es una imagen en axial, donde ubicamos el apéndice y se le mide antero-posterior. Hola, Carlita. Cuéntame más del puntito de la cigarra. La flaquita. Está viendo cómo te hablo. Apaguen los micrófonos, por favor. Ya, entonces, gracias. Entonces, así, seguimos. Miren, por ejemplo, en este caso, es una imagen apendicular en corte axial, en donde mide 13 milímetros de anteroposterior. Y miren cómo está alrededor todo esto. La grasita alrededor periapendicular, todo está engrosada, aumenta de cogenicidad, y miren todo esto a diferencia de la imagen de arriba, ¿no? Como les decía, el apéndice también son capas concéntricas que puede tener. Todo esto es la mucosa, todo esto es las paredes, perdón, del apéndice. Entonces todas estas se van a inflamar. Tiene un poco de líquido perivesicular y aquí una imagen. Todo esto es grasa, grasa inflamada. Todo esto es grasa inflamada. Cambia totalmente esta imagen. Estas imágenes, miren cómo está toda la grasa alrededor está inflamada, con líquido perivesicular, totalmente diferente esta imagen. Doctora, A esta, ¿no? Miren la grasita que está normal. Dígame. buenas noches. Una pregunta. Entonces, el diagnóstico ecográfico de la apendicitis es a partir de 7 milímetros. De 6. De 6, o sea, igual a 6 y pasado, obviamente. Claro, menos de 6, no, más de 6 ya. Pero sí, vieron el ejemplo, el estudio que habían hecho, que a pesar de que hay apéndices que miden 8 milímetros o 9 milímetros,
todavía siguen algunas sanas. Entonces, pues ahí están todos los hallazgos que estamos diciendo, que nos hacen predecir que es más. Y más la clínica, ya no hay dónde perderse. Ujú. Muy gentil, gracias. Aquí, entonces miren, aquí vemos bastantes imágenes en axial. Bueno, este está en sagital. Pero miren, todas esas imágenes en donde se la coge al apéndice, le hacemos, si es así el apéndice, se le hace un corte así, ¿no? Entonces queda la imagen tubular. Pero aquí toda esta imagen está aumentado el diámetro, toda la pared está engrosada y alrededor también tiene líquido perivesicular y alrededor toda la grasa estriada. Miren todo esto de acá igual, toda la grasita acá. Normalmente la mucosa aumenta la vascularidad también cuando está inflamada. Depende pues el tiempo en que estemos. Si recuerdan la fisiopatología, recordemos que primero hay la obstrucción, aumenta la presión intralumina del apéndice, entonces cuando está recién inflamándose vamos a tener aumento de la vascularidad de la pared. Pero si ya tenemos un apéndice perforada, necrosada, pues esto ya va a cambiar totalmente. Y vamos a encontrar ya hallazgos como estos, entonces ya cuando pasaron las horas y ya el apéndice se necrosó y ya se perforó. Aquí tenemos esta apéndice, todavía no está perforada, pero ya tenemos todos los cambios alrededor. Aquí ya es un plastrón apendicular que encontramos alrededor del apéndice. ¿Ya? Igual acá. Como les dije, otro signo característico es que no se comprime. Este apéndice, ustedes le hacen con el transductor en axial, le hacen en abdomen, viendo el apéndice, le presionan, no se va a comprimir. No se va a comprimir ni tampoco ese apéndice se va a mover. Entonces, característica. Como ya les he dicho, desde que empezamos, la grasa se inflama, siempre se inflama. No solo en apendicitis, la grasa del mesenterio y todo, de todo el abdomen, cuando hay un proceso inflamatorio o algún proceso ajeno a las estructuras normales, siempre se va a inflamar. Pero en este caso, como digo, si le encontramos en fosa ilíaca derecha, tenemos todos los signos, pues es una apendicitis aguda. Si yo veo esto en flanco izquierdo o fosa ilíaca izquierda, en un paciente que tengo unos 50 años y tengo la grasa inflamada que está en ese lado, posiblemente sea una diverticulitis. No es que solo la grasa inflamada sea de apendicitis aguda, es de todos los procesos inflamatorios que estén en el abdomen. Entonces nosotros sin abdomen estamos revisamos y en algún lugar tenemos el cambio de la grasita normal, los cambios, aumento del engrosamiento o aumento de la ecogenicidad o inflamada, es porque hay algo ahí. Entonces si el paciente viene con clínica de un abdomen agudo y está en la fosa ilíaca derecha, pues es una apendicitis aguda, ¿no? Entonces, normalmente decíamos que la grasa 4 a 6 horas después va a aumentar y va a cambiar. Entonces, miren en esta imagen. En estas imágenes que tenemos aquí, el apéndice muy engrosada. Si le tomamos acá el diámetro, va a ser unos 11 milímetros, líquido perivesicular. Tenemos toda la grasa inflamada alrededor. Y acá también, y miren cómo está acá toda esta grasa inflamada. Acá también, en este caso, miren, es una tomografía. A este paciente primero le hicieron una tomografía y vieron que había leve cambios en la ecogenicidad, en el diámetro del apéndice. Miren, no ve tantos cambios en la grasita. Todo lo negrito que está aquí en la tomografía, lo hipodenso, es grasita. Entonces aquí no se ve la grasa tan estriada. Sí se vemos el aumento del diámetro del apéndice, pero no vemos tan estriada. Pero en la ecografía posterior que se le hizo, porque le enviaron la ecografía, miren como acá en cambio sí se ve toda la grasa, los cambios en la grasa, todo esto es grasa inflamada que no tendríamos que ver, y el apéndice, pues también con su proceso apendicular. Acá ya vemos ya más, aquí todo esto es grasita, grasa inflamada, aumento de la ecogenicidad de la grasa ecogénica, un apéndice muy grande con líquido perivesicular, incluso aquí parece que está perforado. Y acá también, esto ya es un plastrón que ya tenemos acá.
Otro hallazgo también es líquido libre. Entonces, aquí está el apéndice, miren, inflamada. Y tenemos líquido interasa o líquido, no solo en la pared del líquido, sino ya afuera, entre las asas. Entonces, esa es otra característica. Si nosotros vamos a buscar y encontramos en fosa ilíaca derecha, entre las asas líquido, nos hace pensar que ya, y si tenemos el hallazgo líquido libre, acompañado también de la grasa que cambia, a pesar de que yo no vea el apéndice, me hace sugerir que es una apéndice, y la clínica me hace sugerir que es una apendicitis aguda, ¿no? A pesar de que el apéndice no lo vea, porque puede ser que tenga un gran plastrón y no me deje ver el apéndice. ¿Ya? Entonces acá también líquido libre y también acá tenemos líquido libre periapendicular. Pues también, miren, acá hay líquido libre, en este caso incluso ya hay líquido libre en el espacio de Morrison. ¿Recuerdan que ese era el espacio de Morrison? El hepático renal o el de Morrison. Entonces ya hay líquido acá arriba, ya hay líquido en la fosa ilíaca derecha y se ha formado un absceso. Entonces si vemos acá, vemos gas en la gas y líquido en la fosa ilíaca derecha. Entonces aquí lo que se hicieron es un drenaje, drenaron para ver si solo era líquido y salió también pus. Entonces como tenía gas también, obviamente que era un absceso. Doc, disculpen, ¿el apendicitis aguda también se puede ver líquido libre en el espacio de Morris? En el caso de que se complique, en el caso de que ya tengamos alguna complicación grave, que esté perforada el apéndice, claro, puede haber líquido en la cavidad. Claro, fuera en una peritonitis. Claro, ya Ya. llega. Cuando se perfora, es un órgano, al final el apéndice es un órgano, que se perfora, va a causar una peritonitis. Ujú. Entonces acá, otro signo. Vamos 7 signos ya. Entonces, el otro signo es la hipervascularidad de la pared. Entonces, miren acá, toda la pared con vascularidad aumentada. Lo que les decía, depende del tiempo en que estemos. Si ya estuviera necrosada, pues ya no la hallamos así vascularizada, sino ya hallamos como los otros imágenes anteriores. Y también el apendicolito, que les decía que pues obviamente si nosotros vemos apéndice y dentro de un apendicolito, eso es apéndice, ciegamente es una apendicitis aguda, porque ese es el que está causando la obstrucción. Entonces ustedes pues saben, ¿no es cierto?, las fases de la apendicitis aguda. Entonces, por ejemplo, en este caso, como les decía arriba en la fisiopatología, hay obstrucción, se inflama y luego se perfora. Las capas normales que tenemos, otra vez para que nos quede claro, porque a partir de la fisiopatología es que se nos va a hacer más fácil los diagnósticos, tanto clínicos como también en ecografía o en todos los métodos de diagnóstico, si sabemos cómo pasan las cosas. Entonces tenemos la serosa, la mucosa, la submucosa, la muscular, bueno, esas son las paredes del apéndice normal. Acá cuando ya ocurre la cascada inflamatoria, empieza a engrosarse la pared, y ya cuando se perfora, se necrosa y se perfora. Disminuye el flujo sanguíneo y necrosis y se perfora. ¿Ya? Entonces aquí están las diferentes fases. Catarral, posiblemente sea esta las dos, una flemonosa y una catarral. Y pues la cangrenosa y cuando ya se perfora, ¿no? Entonces los 4 hallazgos que normalmente nosotros no ponemos esto en ecografía, nosotros no ponemos apéndice en catarral, no, nosotros ponemos los hallazgos. Apéndice que mide tanto, con tales hallazgos asociados, que mide tanto, entonces, pues, si no ponemos que está líquido libre fuera, nada de eso, que no hay un plastrón, posiblemente está en estas 2 fases, ¿no? Y entonces, como tenemos en claro cuál es el diagnóstico de la apendicitis aguda, cuál es la clínica, el laboratorio, y los hallazgos ecográficos, entonces ustedes ya tienen en sí el cuadro del paciente con abdomen agudo, que lo más común es que sea pues en un paciente joven, niño y joven adolescente, pues una apendicitis aguda. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones a partir de... Doc, disculpe que le interrumpa. Hubo una pregunta en el chat que llama mucho la atención, que es en el embarazo, en el segundo y tercer trimestre del embarazo, el apendicitis aguda. ¿Cuál es el signo primordial aquí? ¿Les parece
Perdón que le interrumpa. ¿Les parece si los del chat les contesto al último? Porque ahorita, como estoy en la presentación, solo veo la presentación. Oye, claro. Sí, solo puedo, no estoy viendo, no puedo ver las preguntas. Terminamos la presentación y yo contesto todas las preguntas, revisamos, ¿ya? Ya, entonces cuando las complicaciones que les decía, pues es el flemón apendicular o un absceso o un plastrón apendicular, que también sería lo mismo. Entonces, en este caso, miren, aquí dice día 0. Bueno, en este caso hay apendicitis agudas que como ya llegan con un diagnóstico de un plastrón apendicular, no se decide operar inmediatamente. Lo que sí se espera con antibióticos que se resuelva un poco para poder operar. Luego ya cuando no esté tanto el cuadro clínico, no esté tan inflamada con todos los... Bueno, no se puede hacer en todos los pacientes, pero en este caso hay un paciente que en el día 0 se ve una imagen redondeada, que el diámetro pues de ley es más de 6 milímetros con líquido periapendicular y toda la grasa está inflamada, toda la grasa y en sí es un plastrón apendicular, ¿no? Entonces sigue en el día 8, va disminuyendo un poco, miren, mide 30 milímetros toda la grasa que está inflamada, todo el plastrón mide 30 milímetros, luego el día 8 con antibióticos bajó a 18, luego el 35, siguen los controles, llegó a 13, y pues el día 90 llegó a 11 milímetros y en este momento se decidió operar al paciente. Entonces ahí está el tiempo en que sí se le opere o no al paciente. Un absceso apendicular, entonces un esquema, vemos el ciego, el apéndice, todo esto es el apéndice, un fecalito, aquí está bien representada, se perforó ahí el apéndice y formó un absceso. Una colección, ¿no? Miren acá, esta imagen parecidísima a la de acá, ¿no? Entonces acá tenemos el apéndice y alrededor y es obviamente un apéndice perforada, entonces esto se complicó y formó un absceso, que lo reconocemos porque tiene imágenes, tiene sustancia dentro de pus dentro de la imagen que nos hace pensar que es un apéndice, un absceso. Igual acá le hacemos la tomografía y vemos gas y líquido dentro del absceso. Igual acá, miren esta tomografía, es un corte axial, vemos en la fosa ilíaca derecha, líquido libre, todo esto es la grasa, el aumento de la grasa y el absceso. Igual acá también, es la misma imagen, pero en ecografía. Vemos una imagen irregular, con líquido, y dentro no es líquido, porque si fuera líquido, recuerden que era anecoico. Ya es un absceso, porque tiene imágenes dentro, que sería la pus que sí se ve así. Y miren el apéndice acá. No en todos los casos podemos ver ya el apéndice así, porque como ya se perforó y todo, a veces no la podemos ver así. Pero si ya nosotros vemos una imagen, un absceso apendicular, un plastrón, pues ya. Entonces, en estos casos, lo que se puede hacer también es hacer drenajes percutáneos. Entonces, en este caso, aquí colocaron un drenaje por ecografía y drenaron el absceso para luego de drenar y dar tratamiento, realizar una apendicectomía. Entonces, miren aquí, todo esto es la pared del apéndice. Y aquí tenemos irregularidad ya de la pared, ya no tenemos la continuidad, entonces está perforado. Con un plastrón acá, igual acá. Entonces todo esto está alrededor del apéndice. Y miren acá, esto es un corte en axial. Y acá también que le ven todo el absceso. Ya, bueno, ahora vamos a ver, como ya vemos los cambios en apendicitis aguda, y ya sabemos cómo diagnosticar una apendicitis aguda. Ya ustedes si hacen una ecografía ya saben que si encuentran una imagen así, pues posiblemente, si encuentran una imagen así en fosa ilíaca derecha, van a decir que es una colección o es un plastrón apendicular y que tiene apendicitis aguda, ¿no? Una perforación del apéndice, que en ese caso el tratamiento sería
Si está así, pues tienen que esperar, tienen que drenar esto y posiblemente se difiera la cirugía. Pero si solo está inflamada, en la segunda fase, como una catarral, una flemonosa, pues se va a cirugía. Entonces ahora vamos a ver los diagnósticos alternativos. ¿A qué me refiero con diagnósticos alternativos? Nos referimos a que el paciente llega con la epidemiología que ya sabemos, un paciente joven, adolescente, un paciente joven, llega a la emergencia con dolor abdominal, que él igual refiere, que duele en fosa ilíaca derecha, en peso en epigastro, duele en fosa ilíaca derecha, le duele tantos días, se hace todo el examen físico y nos quedamos con la duda de qué realmente es. Entonces, en este caso, vamos con algunos diagnósticos alternativos que justo están en fosa ilíaca derecha. Una adenitis mesentérica. Entonces, se presenta en el 2 al 14% de los pacientes, más obviamente se presenta en niños esta patología. Entonces, es común escuchar en la emergencia decir que encontraron una adenitis en un niño, ¿no? Entonces, ¿qué es la adenitis mesentérica? Es el aumento, la inflamación de ganglios a nivel de la fosa ilíaca derecha. Recordemos que nosotros tenemos cadenas ganglionares en todo el cuerpo y que estos se inflaman dependiendo de lo que está pasando, ¿no? Incluso en la apendicitis aguda nosotros podemos encontrar también ganglios, pero ganglios y aparte el apéndice, que nosotros vemos el apéndice, entonces decimos que es una apendicitis. Pero a veces encontramos en niños, le rastreamos, vemos ya que no es apendicitis, vemos que el apéndice está normal, pero encontramos ganglios así. ¿Sí se acuerdan de una imagen en tiroides que vimos de un ganglio normal? Sí, tenía ¿Un forma ganglio de... normal? Ahí no se ven los hilios, doctora. ¿Cómo? No, dígame cómo las características del ganglio normal. La presencia de la corteza, y la presencia que es hipoecogénica y la presencia del hilio que es hiperecogénico. Generalmente Claro. miden hasta 10 milímetros. Perfecto, y tenía una formita como de pseudo riñón, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, nosotros si vemos aquí esta imagen, si nosotros recordamos la imagen normal, tenemos en la mente la imagen normal del ganglio. Esta imagen se engrosó totalmente, la cortical está aumentada de tamaño, no tengo tengo el hilio no tengo del ganglio, entonces yo pienso que este ganglio está aumentado de tamaño, y si nosotros lo medimos, este ganglio de ley va a estar aumentado de los 10 milímetros, ¿no es cierto que les decíamos? Entonces, si tengo la clínica de que el paciente llega con dolor abdominal, le hacemos, ya le ven en la emergencia y nosotros, nos lo mandan para nosotros, porque a nosotros nos mandan para que nosotros digamos, ¿qué es? A la final nosotros tenemos que dar el diagnóstico, decir, es esto, y ahí van y le dan el tratamiento. Entonces, nosotros vemos ya en la ecografía, en la fosa ilíaca derecha, vemos muchos ganglios, más de 3 ganglios en fosa ilíaca derecha en niños. Si ya veo eso y no veo otros hallazgos, es una adenitis mesentérica. ¿Qué le dan? Es tratamiento antibiótico del paciente y se recupera. Pero tener en cuenta ese diagnóstico. ¿Podría ser un linfoma también, doctora? En el caso del linfoma, claro, pues en el caso del linfoma también hay muchos ganglios, pero no solo hay en fosa ilíaca derecha. Normalmente cuando nosotros pensamos en un linfoproliferativo y queremos hacer el diagnóstico, o sea, queremos ver por ecografía, nosotros no solo nosotros buscamos en cuello, en abdomen superior, en todas las estructuras en donde nosotros podemos ver ganglios. Entonces, si nosotros vemos ganglios ya en cuello, vemos en el abdomen, vemos en región inguinal, pues la idea de un linfoproliferativo es mucho más que si solo veo en fosa ilíaca derecha, y el paciente que sea con un dolor agudo, que tenga de unos 24 horas, llega con esto solo en fosa ilíaca derecha, pues adenitis mesentérica. Pero en cambio, si yo ya veo, no digo en todas las partes que estamos rastreando, pues la idea de linfoproliferativo es la primera. ¿Ya? Otro diagnóstico que es alternativo es la apendajitis epiploica. Normalmente el colon en las paredes tiene unas prolongaciones que se llaman apendajitis, unas prolongaciones alrededor del colon, que a veces estas no se suelen ver normalmente, pero a veces se suelen inflamar.
lo que se llama con apendicitis epiploica, pero en sí en realidad es muy baja la incidencia de esto, pero siempre se le debe tomar en cuenta. Pero aquí vemos, nosotros buscamos el apéndice tendría que estar normal. Y pues la diverticulitis también, que no es tan común del lado derecho, es más en el descendente y en el sigma. Y pues la clínica del paciente con una diverticulitis se llega igual, con dolor abdominal, localizado sea el lado derecho o el lado izquierdo. El lado izquierdo es más común, pero en este caso también puede haber en el lado derecho. Entonces, como sabemos, un divertículo es una imagen sacular fuera de la pared del intestino grueso, ¿no es cierto? Entonces, esta también se suele inflamar. Entonces, aquí tenemos un divertículo y acá también ya tenemos un plastrón, pero no es un apendicular, sino es un plastrón alrededor del divertículo. Entonces, también tener en cuenta. Si esta imagen nosotros la vemos en el lado izquierdo, es una diverticulitis, porque se inflama un divertículo, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta estos diagnósticos alternativos. Entonces, déjenme ver las preguntas. Que dije perivesicular, perdón, periapendicular. A ver, dice, buenas noches. En el embarazo en el segundo y tercer trimestre, ¿cuál es la localización frecuente para diagnóstico? Normalmente en el embarazo, ¿qué pasa en el embarazo? Normalmente lo que pasa es que todos los órganos se desplazan un poco. Ahí es el problema, que no tanto porque el apéndice la vamos a encontrar en otra ubicación, sino que solo es un poco de desplazamiento. Entonces lo que nosotros tenemos es que tratar de buscar adecuadamente y seguir el ciego. No es que no se encuentre. Normalmente es ¿por qué? Porque aumenta todo el útero, va a desplazar las estructuras, va a desplazar el colon, pero en realidad casi se le encuentra igual en la fosa ilíaca derecha o un poco más arriba en el flanco. Pero hay que seguir ahí hay que seguir el ciego. En realidad ahí es la práctica de estar todos los días en lo mismo, que no se hace complicado ya encontrar a una apendicitis, sea en embarazo o en un paciente bien gordito, también es muy difícil, porque recordemos que el transductor lineal que nosotros utilizamos, que es el que se utiliza para diagnóstico de apendicitis, no es tanta profundidad. Entonces, cuando nos envían a nosotros un paciente que es bien gordito, a veces con el transductor lineal lo único que alcanzamos es a ver grasa inflamada y nada más. Entonces, en esos pacientes les decía que también les mandan tomografía. Obviamente que en la embarazada no le van a enviar una tomografía. Aquí nosotros tenemos que buscar tenemos que buscar en la ecografía. En mujeres, como diagnóstico diferencial, un ovario poliquístico, ¿cómo le veríamos? A ver, dice, ¿para cuándo las prácticas? Bueno, creo yo que con el doctor Israel, creo que tienen para julio, me parece. Estamos junio, creo que para junio creo que tenían con él. Yo creo que conmigo han de tener igual para finales de junio. Sí, porque la otra semana ya creo que nosotros terminamos las clases con ustedes. Entonces, posiblemente ahí están organizándose para las prácticas. Bueno, ahí le estaremos avisando. Bueno, dice, en mujeres con diagnóstico diferencial, un ovario poliquístico. Para hacerlo diferencial de apendicitis aguda, primero, la clínica no es igual a un ovario poliquístico con un dolor de un abdomen agudo. El ovario poliquístico, el paciente llega con dolor pélvico, pero no es con la clínica, con el Madburn positivo, laboratorio tampoco. Entonces, pero nosotros sí podemos hacer un diagnóstico más que con esto, con un quiste en mujeres, con un quiste de ovario hemorrágico. En esos casos sí se puede hacer un diagnóstico diferencial. Pues nosotros si no encontramos si llega el paciente con ustedes, una mujer, si es un hombre, llega con esta clínica y le ubican en la ecografía, ya es apendicitis. Pero en cambio en la mujer es un poco más complicado, porque puede haber una torsión de ovario, puede haber un montón de patologías anexiales que nos pueden hacer pensar en un abdomen agudo. Pero en ectópico también. Ajá, un embarazo ectópico.
Pero en este caso, como digo, siempre a la clínica del paciente, y en este caso, si nosotros vamos a recorrer fosa ilíaca derecha con el transductor, no vemos el apéndice y la grasa que tenemos alrededor del apéndice está normal, pues ya digo, no hay, pero el paciente le sigue doliendo. Entonces yo me voy a ver en pelvis, a buscar ovario, veo ovario derecho, ovario izquierdo, todo, veo las estructuras, y si ya no veo nada, pues en realidad ya hay que enviar al paciente para seguirle valorando, pero posiblemente en este caso siga valorando y encuentre alguna cosa en ovario. ¿Cómo veo un ovario poliquístico? Normalmente las características para un ovario poliquístico es que el ovario sea más de 10 cc el volumen, que sea con aumento del volumen. Alrededor de todo el ovario hay múltiples, normalmente en el ovario normal hay folículos. Recuerden que a partir de que empieza la edad reproductiva, sería a partir de la primera menstruación empiezan a aparecer muchos folículos alrededor del ovario, pero estos folículos no son como el ovario poliquístico, que son como, nosotros decimos como cuentas de rosario, como si fueran alrededor, imágenes alrededor, como quísticas, Como racimo de uva, doctora. Más o menos, sí, pero más como le digo, collar de perlas también. cuenta de rosario, pero periféricas. Pero esas imágenes son periféricas. No Más que todo el tamaño, doctora, el tamaño de los folículos. aumenta más de 3 milímetros el tamaño del folículo, más de 3 milímetros tiene que tener esas imágenes, y también tienen que tener más de 10 folículos en toda la pared. Entonces, esos son signos ecográficos de ovario poliquístico. Pero nosotros en el informe ponemos signos ecográficos de ovario poliquístico. No quiere decir que con eso el paciente ya tiene síndrome de ovario poliquístico, porque tiene que correlacionarlo con la clínica del paciente, que ustedes deben saber la clínica del paciente de un ovario poliquístico. Tiene obesidad, acné, hirsutismo. Entonces ya, si yo tengo esa clínica, veo en la imagen ecográfica los hallazgos que tengo y los exámenes de laboratorio, las hormonas están alteradas, ahí nosotros recién decimos que tiene el paciente un síndrome de ovario poliquístico y recién pueden empezar a dar tratamiento. No como yo he visto muchos casos que solo le ven la ecografía, le ven un poquito de folículos, síndrome de ovario poliquístico, y le empiezan a dar a la paciente tratamiento. Entonces eso no es ético, no está bien hacer eso. Entonces, pero el dolor no es igual de un ovario poliquístico o un abdomen agudo de una apendicitis. La clínica es totalmente diferente. Claro, la clínica es totalmente diferente. O sea, pero vale la pena recalcar todas las patologías anexiales, que claro que sí nos van a dar en una mujer, sí van a dar las molestias como si fuera un abdomen agudo, y ahí hay que ver, si no vemos apéndice, hay que, en cambio, ya si es una paciente que ya ha tenido relaciones sexuales o una paciente que ya tiene hijos, pues se le puede hacer un transvaginal, y el siguiente paso sería hacer un examen transvaginal para ver si no hay nada en anexo. Incluso una enfermedad pélvica inflamatoria, una EPI, también nos puede dar dolor en el caso de que ya tenga afectado ovarios o incluso las trompas. Entonces pero ahí es ver la clínica y todo, cómo está la paciente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Doctora, una pregunta. El Claro. transductor de elección, si es una persona obesa, gordita, sería el convexo. Pero si es una persona delgadita, sería el lineal. Siempre para apéndice es el lineal. Siempre para apéndice es el lineal. Con el convexo, nosotros claro que con el convexo, cuando tenemos un paciente gordito, podemos observar. A profundidad. Nosotros no llegamos a ver la pared, no llegamos a ver vemos una imagen así que está inflamada ahí, pero el diagnóstico es el lineal. Entonces, en ese caso, cuando hay pacientes muy gorditos que nos envían a la ecografía y que nosotros, por más que le busquemos, vemos grasa inflamada, y ponemos el transductor convexo, pues si ya vemos una imagen parecida, pues es apendicitis. Pero en este caso, esos pacientes, cuando se tiene la duda, les envían a la tomografía. Ese sería el examen de elección, una tomografía, ¿verdad? El examen de ecografía tiene casi el 99% de sensibilidad diferente a la ecografía. Tiene más sensibilidad a la tomografía. Claro que sí sería el de elección, pero en realidad haciendo una buena ecografía, teniendo un paciente que no sea con tantas dificultades técnicas, el examen de ecografía es muy valioso para hacer. En el caso de que tengamos dudas, como yo dije al principio, cuando nosotros tenemos una clínica
que es apendicitis aguda, no tenemos por qué pedir un examen diagnóstico. O sea, ya tenemos toda la clínica, el laboratorio, ya el paciente grita y dice yo tengo apendicitis aguda, él tendría que pasarlo directamente a quirófano. La idea es hacer cuando se tenga duda diagnóstica o haya complicaciones. Pero pues eso es, a la práctica no sucede así, porque como digo, los servicios de ecografía en los hospitales públicos es de alta demanda por los abdómenes agudos que a pesar de que tienen clínica, tienen todo, igual le mandan a hacer la ecografía. Tomando en cuenta que la posición retrocecal es la más frecuente, ¿hay más dificultad en ver una apendicitis retrocecal, de pronto alguna técnica en especial? ¿O solo nos fijamos todos los parámetros que usted nos acaba de dar? Sí, a veces cuando es retrocecal no se la puede ver. Es dificultoso, se nos hace con dificultad para poderla ver, pero en este caso, los hallazgos asociados. Si nosotros ya ponemos el transductor en fosa ilíaca derecha y estamos viendo y no encontramos el apéndice y buscamos, porque no es que estemos 2 minutos así, digamos ya, no encontramos ya, se fue. Tenemos que con paciencia buscar, a veces incluso el gas que está entre las asas dificulta, pero hay que buscar, con paciencia buscar el apéndice. Si no lo encontramos, pues son los signos asociados. Entonces, a pesar de que empiecen con los primeros signos de inflamación del apéndice, ya la grasa que está alrededor se empieza a inflamar. Entonces, si nosotros ya no vemos el apéndice, pero tenemos toda la grasa alrededor inflamada, ya es apendicular. Ok. Sí, hay que tener cuidado también, lo digo, la idea es que no se pasen apendicitis, porque cuando están en las primeras etapas, ya cuando hay un plastrón apendicular, no creo que a ninguno ya, si solo se le pone el transductor y ya se ve la imagen del líquido, todo ahí, es imposible que a nadie se nos vaya a pasar. Pero en cambio, esos apéndices que recién están en las primeras horas, que recién empezó a inflamarse, a veces no se encuentra tanto así, sino sobre el diámetro y un poquito la grasa inflamada. Entonces ahí hay que buscar con paciencia, con tener paciencia, y no digo, como en toda patología, la clínica es primordial. Entonces no es que nosotros solo vamos, tomamos imágenes y ya. Siempre primero preguntar al paciente en la clínica y de ahí sí, nosotros lo correlacionamos con nuestros hallazgos ecográficos que tenemos. Ya, creo que nos quedó claro, una patología muy frecuente en la emergencia. Entonces creo que ya nos quedó claro la clase de apendicitis aguda. El día de mañana vamos a empezar con mama. Vamos a empezar en mama, son 3 clases, que sería hasta el jueves, y la otra semana me parece que terminamos con Doppler. Y ya. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que tengan de una vez. Doc, yo tengo una pequeña duda. En caso de una apendicitis aguda más una adenitis mesentérica, ¿se diferencian las dos en la misma imagen? ¿Se ve claro o es medio complejo la visualización? Pues como les dije, dentro del proceso apendicular también puede ser que los ganglios se inflamen. Pues los ganglios ellos se van a inflamar por cualquier proceso inflamatorio. Si capaz que me hice en el oído aquí tal vez una otra perforación, no sé, se inflame un ganglio, ¿no? Entonces los ganglios se inflaman por todo. Por cualquier proceso se van a inflamar. Entonces, por una apendicitis se van a inflamar los ganglios. Entonces, no quiere decir que tenga el paciente adenitis mesentérica y el ganglio esté inflamado. Más adenitis mesentérica nos referimos cuando es en pacientes casi solo en niños, el diagnóstico se da solo en niños, y cuando tengo más de 3 ganglios que tengan pérdida, que estén inflamados, eso sería la adenitis mesentérica. Pero si yo encuentro en la apendicitis aguda ya con un diagnóstico de apéndice, tengo ganglios inflamados, pues tienen que haber ganglios inflamados, que no en todos se ven. No sé. Doctora, una pregunta. Claro. ¿Por qué se hace más difícil detectar una apendicitis en niños que en un adulto? No es tan complicado detectar, más es porque ellos no dicen tanto el dolor, tal.
Más es por la clínica del paciente que por los hallazgos ecográficos. Por los hallazgos ecográficos, en realidad, encontramos en niños, en adolescentes, encontramos las mismas imágenes ecográficas. Más lo que ustedes se refieren a eso que dicen, más es por la clínica del paciente, porque a veces el dolor es muy inespecífico. En cambio, en el adulto ya es más específico el dolor y él dice, me duele en epigastro y de ahí se fue el dolor a fosa ilíaca derecha. Entonces, por hallazgos ecográficos, tanto en el niño como en el adulto, en realidad los hallazgos son los mismos. Sí. Bueno, muy bien. Doctora. Dígame. Tengo aquí anotados las características ecográficas. Aumento del diámetro anteroposterior, líquido libre periapendicular, grasa inflamada, sí, obviamente periapendicular, hipervascularidad, el apendiculito, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se nos queda algo? Lo que es peristáltica. Parece que dijo que eran 7. Por eso digo, lo que es la apéndice aperistáltica. Perfecto. Y la que no es compresible. No se comprime con el traductor. Ok, listo, muy gentil. Para tener claro esos, porque sí, técnicamente sí. el diagnóstico queda en esas características. Claro, esas características son las que hay en el apéndice. Normalmente cuando ya está perforada, pues ya vemos ya un montón de cambios ahí. Pero si solo la tenemos en las primeras horas y en las primeras fases, vamos a encontrar esos hallazgos. Que es lo ideal, encontrar en esos hallazgos más, no por nosotros, sino por el paciente, para evitar las complicaciones que va a tener el paciente. Pues en esas fases se envía la ecografía y el cirujano entra, opera, se demorará, ya salió y no tuvo ningún problema. En el caso ya es cuando hay complicaciones, que son menos, que las complicaciones son mucho menos que el diagnóstico de apendicitis en las 2 primeras fases. Ok, muy gentil, gracias. Ya. Buenas noches, Doc. Dígame. Disculpe una pregunta. Con respecto a la apendicitis retrocecal en mujeres, ¿es mejor visualizar por vía transvaginal? Normalmente cuando se hace el examen transvaginal, podemos observar un poco de asas y hay en unos casos que sí se puede observar el apéndice cuando está bien inflamada, claro que se puede ver, y la grasa también. Pero en el caso de que ahí exista alguna duda diagnóstica y que no la clínica sea una clínica muy inespecífica, no tengamos laboratorio, no sea bien el cuadro bien atípico, le vamos a hacer una ecografía transvaginal, pero más que para ver apéndice, esta vía más la vamos a hacer por ver si hay algo en anexos, si hay líquido libre en el fondo de saco de Douglas, si hay una patología en ovarios, más por eso hacemos la ecografía transvaginal, que si hay una apéndice inflamada, sí la podemos ver por ecografía transvaginal, claro, porque con esa vemos un poco de asas. Pero no es que de rutina, toda paciente que no le veamos el apéndice va a transvaginal, no. O sea, si la clínica es atípica, si pensamos que es una patología anexial, ahí más se hace la ecografía transvaginal. Más que todo, doctora, recordemos que el transductor vaginal, su profundidad es muy corta, muy pequeña. Entonces, como usted dice, serviría más para un diagnóstico de una EPI, entraría en el diagnóstico diferencial de una apendicitis. Claro, en mujeres sí, el diagnóstico diferencial en mujeres es la EPI también. Un embarazo ectópico, todo lo que tenga que ver anexial. Es por eso que cuando llega el paciente a la ecografía siempre se lo categoriza pues en 2 clases. Pues entonces si ya veo que es una mujer, pues... No. El embarazo ectópico, por ejemplo, ahí sí de elección es utilizar el transductor vaginal. Claro, en ese caso el paciente pues llega con otra clínica, ¿no? Así es. Llega con dolor abdominal, el paciente llega con dolor pélvico, pero puede llegar con sangrado y refiere a menorrea. Entonces, pues, claro. Ahí pero claro, ahí en cambio es transvaginal de ley que se hace ahí.
una transvaginal. Pues ahí es toda la correlación que se hace y todos los hallazgos ecográficos. No todo es como dice el libro, no todo es como si los hallazgos que decimos, los 7 hallazgos que tenemos de ecografía, no es que todos sean así, tal cual. O sea, la idea sería esa, que nosotros, como en el libro está descrito, nosotros vamos al paciente y le vemos así, pero la realidad es totalmente diferente. No siempre vamos a ver lo mismo en las ecografías, en tomografía, incluso en los exámenes físicos o en la clínica del paciente. A veces pensamos en otra patología y total fue otra. Entonces, no todos los pacientes son iguales, sino todos se van a comportar lo mismo. Entonces, ahí va todo la correlación en sí. Siempre los diagnósticos de todas las patologías, la idea es hacer en un equipo multidisciplinario, en este caso cirujanos, de emergencia y el imagenólogo, para tener en claro todo y que no existan dudas en los diagnósticos y más por el paciente. O sea, la idea es aquí, nosotros hacemos todo por el paciente, por el bienestar del paciente, y que en los exámenes que nosotros hagamos diagnósticos, estemos con certeza de que lo que estamos diciendo está bien, ¿no? Porque si no retrasaríamos el diagnóstico, pobres pacientes, se complican, y ya es otro cuento eso. Doc, en caso de que nos manden a hacer una ecografía y recién está unas 3 a 6 horas de una apendicitis y no se detecta precozmente en la ecografía, fuera bueno recomendar nuevamente o ya con exámenes de sangre y la clínica. Sí, como digo, depende del paciente. En este caso, como la pregunta que hacían antes de que es un poco complicado en niños, es por la clínica del paciente inespecífica. En el adulto es más fácil, él ya tiene el dolor así, laboratorio, y ya estuvo el diagnóstico. Como dije, si tiene ese diagnóstico clínico, incluso sin ecografía puede ir ya a cirugía. Pero en caso de los niños, en ellos sí la clínica es un poco inespecífica. Entonces, por ejemplo, ellos, y se acuerdan en el cuadrito que puse que los leucocitos aumentan y después disminuyen, eso hace la duda del cuadro clínico en los niños. Entonces, en este caso, lo que se recomienda, nosotros no vemos nada en el examen ecográfico, se le recomienda al médico que está acompañando, o bueno, se escribe que se recomienda realizar una nueva ecografía en unas 6 horas para valorar nuevamente y para ver si ha habido algún cambio. Obviamente que pasado ese tiempo también le repiten exámenes de laboratorio. Entonces, otra vez en conjunto se vuelve a hacer una valoración. ¿Alguna otra pregunta? Una de los diagnósticos diferenciales es la litiasis renal. Eso nos hace muchas veces confundir mucho, más aún cuando es en fosa ilíaca derecha. Pero la clínica también marca la diferencia. Pues un cólico renal no es igual que un... Así es. Entonces, las características del dolor son diferentes y en el apéndice un dolor muy localizado. Más bien lo que me he dado cuenta que a veces a uno le confunde es problemas infecciosos, inflamatorios a nivel del ilio, que podría ser por una amebiasis o por alguna bacteria. Ahí también podría confundir. Pero bueno, ya con los exámenes y todo, pues ya se va descartando. Sí, bueno, en este caso, pues el dolor, o por ejemplo, una amebiasis y todo, el dolor no es así como un abdomen agudo. Entonces, en casos, los pacientes, y aparte no es tan como que estaba en la mañana en la casa y me empezó el dolor. El de la apendicitis aguda es así, estaba así y me empezó el dolor. En estos casos, cuando son de amebiasis, con problemas de colitis, con inflamaciones de intestino, que son una ileitis, por ejemplo, en este caso, no es tan común, pero sí puede haber. O en caso de colitis, son pacientes que ya vienen arrastrando eso desde antes. Entonces, ustedes le preguntan, ¿es la primera vez, señor, que le duele? No, pues ya es la tercera vez, doctora, ya es la tercera vez que me duele así. O sea, ya le voy descartando ahí, solo con la anamnesis adecuada. Pues en cambio, el del dolor, del abdomen agudo, el paciente pues llega en la mañana me empezó el dolor y no me cede. Entonces ya nos vamos guiando más o menos por ahí. Pero claro, los diagnósticos diferenciales también son todos estos que van en abdomen, pues colitis, todo eso. Diferente a la clínica, pero también nos harían pensar en eso. Si igual en los hallazgos, pues vemos un poco de engrosamiento de la pared, que eso también ya vimos en anatomía de intestino.
Bueno, ¿alguna otra pregunta, doctores? Espero que les sirva lo que les estoy... Creo que quedó bastante claro, mi doctora. Muy gentil, muchas gracias. Ya. Gracias, Doc, muy claro en realidad. Muchas gracias, doctora Magali. Qué gusto que se les quede claro. Que no se les pase nunca un apéndice. Sino que me llamen y me envíen la imagen. Entonces mañana nos vemos para ver mama. Ya empezamos con la anatomía normal de la mama. Si alguien quiere revisar, tal vez que revisen para mañana que nos quede más claro. De ahí vamos a ver el miércoles patología y por último terminamos con virus. Nos vemos, doctores. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Gracias. Hasta mañana, Doc. Gracias.